Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Doc. tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Ya le empezamos. Sí, doctor. Entonces, veíamos ayer esta variedad de presentación y les comentaba ayer, no es otro trastorno diferente, o sea, no es un cuadro aparte, es una forma en que se puede presentar el trastorno bipolar. Como decíamos ayer, es un especificador. Ustedes pueden hacer diagnóstico de trastorno bipolar y el trastorno bipolar puede tener ciclos rápidos. Y eso de ciclos rápidos, mencionamos que es la presencia de 4 episodios de la variedad que ustedes quieran a lo largo de un año. Si tiene 4 episodios en un año, dices, además tiene ciclos rápidos. Y entonces, les comentaba que estos son factores que luego pueden precipitar el desarrollo de ciclos rápidos. Como mencionamos, si la persona tiene problemas tiroideos, se asocia de manera importante lesiones en el hemisferio cerebral derecho, la presencia de retraso mental se ha identificado como factor de riesgo para que un paciente bipolar desarrolle ciclos rápidos, que comentábamos que, bueno, no es, vaya, ¿cómo lo diremos? La discapacidad intelectual no es vacuna contra el trastorno bipolar, a lo mejor al contrario. Es decir, alguien que tiene discapacidad intelectual, pues también puede tener trastorno bipolar. Entonces, pues hay que pensar en esta posibilidad de los diagnósticos múltiples, ¿no? Nada más que con el trastorno bipolar, pues hay que ponerlo en un lugar importante por estas condiciones que yo les he comentado. Es un trastorno que tiene que ver propiamente con el funcionamiento cerebral. Es un trastorno que requiere tratamiento a largo plazo y parte importante del tratamiento pues es el manejo farmacológico. Y por otro lado, es un trastorno que se considera crónico. O sea, si tienes trastorno bipolar, pues vas a tener que lidiar con él permanentemente a lo largo de tu vida. Y pues mejor enfrentarlo equilibrado, pues en el sentido farmacológico del asunto, con un tratamiento apropiado que funcione, enfrentarlo nomás así a golpes de pecho, ¿no? Porque sin tratamiento, pues evidentemente luego de entrada, pues sale más caro, o sea, más caro porque se van a tener que estar haciendo luego diferentes intentos por establecer un tratamiento farmacológico con diferentes fármacos y luego probablemente alguien que tenga un trastorno bipolar descontrolado, pues a lo mejor incluso requiere internarse y los internamientos luego pues, no son económicos, son luego caros y luego también difíciles de encontrar, ¿no? Y por otro lado, pues el tiempo y el dinero que la propia persona pierde también, o sea, por un lado, en muchas ocasiones, pues los episodios, por ejemplo, maníacos o depresivos, pues condicionan que el paciente no pueda trabajar y ese paciente sin trabajo, pues no, no es productivo, o sea, no gana dinero. Entonces, por eso les digo que luego regularmente sale más caro
tratar el problema que darle tratamiento a tiempo. Entonces, eso hablando en esos términos económicos y laborales, pero por otra parte, recuerden ustedes que son sujetos que se encuentran luego casi que permanentemente, sobre todo cuando tienen los episodios, pues, maníacos o depresivos, con un riesgo más elevado de intentar o de cometer propiamente suicidio. Entonces, bueno, pues es mejor estar al tanto del problema, tratarlo en la medida en que se pueda y luego, obviamente, pues no dejar el tratamiento exclusivamente al área farmacológica, porque pues luego son personas que van a requerir, por una parte, una atención médica general. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente de esas circunstancias, o sea, no es nada más de que se lo pasen al psiquiatra y que el psiquiatra se encargue y le dé al paciente lo que tiene que darle, sino que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que se trata de personas que tienen comorbilidades y aquí se menciona por lo menos una que es importante, o sea, en el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, pues además del tratamiento psiquiátrico, pues deberíamos de pensar que a este paciente en particular, pues lo tendría que valorar también el endocrinólogo, ¿no? O el internista y darle tratamiento apropiado para su cuestión endocrina. Y por otro lado, decíamos acá, por ejemplo, que el propio litio puede provocar los ciclos rápidos porque induce hipotiroidismo. Decíamos el litio, que es el estabilizador del ánimo que se emplea luego de manera amplia, muchas veces al inicio del trastorno bipolar, o sea, cuando se inicia el tratamiento del trastorno bipolar, puede inducir hipotiroidismo porque decíamos compite con el yodo y entonces la producción de hormonas tiroideas se deteriora en pacientes que están tomando litio en algunas ocasiones. O sea, moraleja, si tienes pacientes que estén tomando litio, pues entonces además de estarle checando sus niveles de litio en sangre para checar que estén en dentro de los rangos terapéuticos o que se consideran terapéuticos, pues además hay que pedirle con cierta frecuencia estudios que incluyan un perfil tiroideo, o sea, estar checando cómo va el funcionamiento de la tiroides, ¿no? Entonces, bueno, no es nada más de ver las emociones y ver su estado mental y cosas por el estilo, sino que luego se tiene que evaluar la condición médica general del paciente en el contexto incluso del tratamiento que está recibiendo para un problema que, bueno, consideramos pues emocional. Me refiero a los núcleos, el núcleo sintomático de los trastornos bipolares pues son las emociones, ¿no? No más que las emociones tienen que ver con el sistema de control que está físicamente ubicado en el cerebro, pues principalmente, ¿no? Y que luego además se conecta a través del sistema neuroendocrino con el otro sistema de control que es el hormonal, de tal forma que pues uno debería estar muy al pendiente del estado de estos pacientes, ¿sí? Y bueno, dicho sea de paso, ahorita que ya nos metimos en esto, si el paciente está tomando litio, hay que checar con regularidad funcionamiento tiroideo y luego también hay que tener en mente que hay que estar revisando el funcionamiento renal, porque el empleo de litio puede conducir a ciertas alteraciones que luego pueden traer problemas en el caso de que empiece a afectar el funcionamiento renal. Entonces, bueno, lo ideal sería que al paciente bipolar, pues a lo mejor sí, lo va a atender el psiquiatra para la cuestión de los episodios maníacos y depresivos y el tratamiento farmacológico para tratar de estabilizar el ánimo. Pero luego, sobre todo en caso de pacientes que están
en un tratamiento prolongado con sales de litio, pues a lo mejor conviene tener también la participación, por lo menos de un endocrinólogo y de un nefrólogo, ¿no? O en su caso, pues si está disponible, pues también puede entrar al quite un internista. Y por supuesto, no olvidar que el litio también se ha asociado con ciertas alteraciones en funcionamiento cardíaco. Entonces, de cualquier forma, pues no estaría por demás de que el cardiólogo también valorara al paciente con trastorno bipolar. Ahora, el asunto es que los pacientes no están muy dispuestos a recibir atención, porque como mencionábamos en días pasados, pues muchas veces todo esto del trastorno bipolar sucede precisamente en el ámbito donde luego no distinguimos realmente si la persona tiene o no un problema, o sea, como que aquí se cumple eso de que la línea entre lo normal y lo patológico es bastante tenue. En ocasiones todo suena como muy normal, como esto que comentábamos ayer o el viernes, o la pregunta que alguien hacía sobre, bueno, y luego pues no entiendo cómo, si el paciente anda bien, pues qué onda, pues sí, digo, y es cierto, en la vida real, pues eso puede ser una de las razones por las cuales luego nos aparecen estos datos, como por ejemplo el hecho de que un paciente con trastorno bipolar, pues a lo mejor el diagnóstico no se realiza sino hasta 5, 6, 7, 10 años después de que la persona ya había empezado a tener síntomas, y no se diga el inicio del tratamiento también. Entonces, en aras de evitar esas tardanzas en el diagnóstico, pues es también una de las razones por las cuales eh, estamos viendo ahorita con cierto detalle cuáles son precisamente estas presentaciones variables del trastorno bipolar. Tener en mente también esto que se menciona acá, que luego no es nada raro en personas con trastorno bipolar. Pues piensen ustedes en un sujeto que de repente tiene episodios donde le da por aumentar la cantidad de actividades propositivas que luego realiza en un día, pues así como le dan ganas de una cosa, le dan ganas de otra, pero dentro de esas cosas también puede que le den ganas de consumir sustancias, y entre las sustancias obviamente se incluyen el alcohol y los estimulantes, y el alcohol y los estimulantes ya de por sí pueden empeorar el propio cuadro bipolar, y por otro lado también son un factor de riesgo para un desarrollo más expedito de ciclos rápidos, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con esta onda, mencionar otra vez lo que ya hemos repetido en un par de ocasiones, que es este asunto de los antidepresivos, ¿no? Digo, de que hay que ser cuidadosos al emplear antidepresivos en una persona en la cual tenemos evidencias de que está sufriendo un trastorno bipolar. Entonces, bueno, eso en cuanto a la onda esta de los ciclos rápidos, y tener en consideración, de nuevo, volvemos a esto que les decía, y a lo mejor esto abona un poquito para aclarar estas dudas que han ido saliendo, o incluso sobre todo las que salieron al final de la clase de ayer. Es decir, bueno, y también el viernes, esto que se conoce como hipomanía breve, no es un diagnóstico específico que esté tal cual como trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, y a lo mejor esta variedad de hipomanía breve pues entraría en este grupo que luego podemos poner en con el rubro de otro trastorno bipolar especificado, ¿verdad? O sea, no cumple criterios a lo mejor totalmente para bipolar 1, bipolar 2 o ciclotimia,
porque a lo mejor la persona tiene episodios que duran 1 a 3 días y no, digo, no los 4 días que luego requiere, aquí dice el DSM-4, pero también ahora el DSM-5, pues tiene ese criterio es el mismo. Para decir que una persona tiene hipomanía, pues tiene que tener por lo menos 4 días con los síntomas. Pero hay personas que tienen luego episodios con menos días. De cualquier forma, son cuadros que también causan deterioro en los pacientes, aunque a lo mejor no son tan intensos como el bipolar 1 o el bipolar 2 en su fase depresiva, pero sí causan problema. Y además, las recurrencias de estos mini episodios hipomaníacos, pues son también como que muy seguidas. Entonces, bueno, hay que tener también esto en consideración. Hay quienes tienen hipomanía breve. Y luego además hay quienes tienen esta variedad de presentación que son los ciclos ultra rápidos, que a lo mejor aquí entran algunos de los ejemplos que ustedes estaban poniendo en sus preguntas. Esto de los ciclos ultra rápidos son presencia de síntomas maníacos o hipomaníacos que duran poquito tiempo, pero que tienen múltiples recidivas, o sea, se vuelven a presentar con mucha frecuencia, pues. Y estos ciclos ultra rápidos, que también se llaman ciclos ultradianos, se considera que son una variedad pues, más grave propiamente de los que llamábamos ciclos rápidos. O sea, hay gentes que ciclan 4 veces al año o 5 veces al año. Y entonces ahí dices tú, pues eso tiene ciclos rápidos. Pero hay quienes sí ciclan en el curso de horas a días, o sea que tienen ciclos mucho más cortitos, pues. ¿Sí? Y se describen así como está aquí en la diapositiva, o sea, se trata de personas estas que tienen la variedad con ciclos ultra rápidos que se presentan crónicamente deprimidas, o sea, con depresiones que luego duran pues mucho tiempo, ¿no? Regularmente uno piensa en un periodo de más de 2 años, ¿no? Crónicamente deprimidos, en este caso sería pues una depresión bipolar, ¿sí? Pero también tienen múltiples recurrencias de manía y depresión, como les comentaba hace un ratitito, pues va en horas o días, el estado de ánimo se modifica de manera como muy frecuente y muy rápida, pero como que en la base de todo eso, regularmente están más bien deprimidos, ¿sí? Y entonces ahí está la descripción de qué es lo que pasa con estos pacientes, ¿no? O sea, no nada más es como que la pura fluctuación así para arriba y para abajo, ¿eh? Como sería en el trastorno bipolar 1, ¿no? Donde es muy evidente que de repente el sujeto tiene un disparo hacia arriba y tiene un pico de euforia en el episodio maníaco, y luego también en otro momento más adelantito o antes tuvo también una cima, o sea, una depresión de la línea del ánimo, pero también propiamente del estado de ánimo donde nos encontramos que presenta un cuadro depresivo mayor, digo, episodio depresivo mayor tal cual, pero acá en los ciclos ultradianos tendría más bien estas características, ¿no? Como recurrencias que son, digo, de diferente tipo, pero muy breves, donde pueden encontrarse ustedes a lo largo de unos poquitos días, es decir, en un mismo mes a lo mejor, o incluso a lo mejor en una misma semana, ¿no? Porque esto de ultradiano, pues es de todos los días hay cambios en el sujeto, y entonces a ratos te lo encuentras con datos de depresión bipolar y a ratos te lo encuentras con una hipomanía disfórica, que esa es la pregunta que hacían el otro día, ¿no? Oiga, ¿y el hipomaníaco también puede estar irritable? Pues sí, y a eso es a lo que se le llama hipomanía disfórica, o sea,
el sujeto no está propiamente eufórico o contento, sino más bien disfórico, irritable, malhumorado, pues. ¿Sí? O pueden venir combinados tanto síntomas del área de la depresión como síntomas hipomaníacos, o sea, puede estar deprimido el sujeto o sentir propiamente esta falta de ganas o fatiga, pero al mismo tiempo puede estar muy irritable, como luego se presentan las cosas en el episodio hipomaníaco, ¿no? O en el maníaco propiamente, ¿no? E incluso pueden tener síntomas psicóticos, donde se sienten también a veces con mucha energía y ocasionalmente pueden tener por ahí un periodo cortito también donde tienen eutimia, o sea, donde el estado de ánimo medio se estabiliza, pero muy poquito tiempo. O incluso los cambios pueden ser así como de repente súbitos y en un rato está apagado y deprimido y fatigado y al rato siguiente anda acelerado, irritable. Entonces, bueno, aquí adelantito viene un ejemplo de esto como para tratar de aclarar qué es esta onda de los ciclos ultradianos, ¿no? Y aquí estaría la descripción de una jornada en la vida de un paciente que sufre de estas manifestaciones que se presentan en los ciclos ultra rápidos, eh, despertándose, pues digo, a la hora que se despierte y sintiéndose paralizado, sin ganas de nada, no se puede mover, no se puede levantar de la cama y un ratito después, unas horas, estos son los cambios que les digo, ¿no? Unas horas después de que no se podía mover, se siente como totalmente cargado de energía, de tal forma que no se puede detener, no puede estar sentado en un lugar, o sea, anda inquieto y no puede dejar de actuar de manera impulsiva. Digo, después de que un ratito antes había estado tirado en la cama totalmente, ¿no? Y luego le entra la energía y está un rato así, unas horas, para después caer al abismo de una desesperación suicida, ¿no? Ah, chihuahua, ya, digo, ya para las 5 o 6 de la tarde anda queriendo matarse. Y luego, un ratito, mientras oscurece, se siente relativamente bien, pero de repente empieza a escuchar voces que lo critican y le dicen que ya no hay remedio, que la situación, que todo se acabó, que la, ¿sí? Y luego queda tan acelerado ahí su motor, el pensamiento sigue dándole duro, que no lo deja dormir y ahí está, despierto hasta las 4 o 5 de la mañana. Y luego ya se queda dormido, pero se queda dormido en serio, o sea, se duerme 12, 14, 16 horas y luego cuando se levanta al día siguiente otra vez, o bueno, ya sería como 2 días después, ¿no? Se siente totalmente agotado, exhausto, ¿no? Y otra vez, a lo mejor, otra variedad de estos ciclos que se pueden presentar con diferentes maneras de alternarse, ¿no? Entonces, como que resulta, digo, no es raro que luego resulte agotador para los pacientes. Y luego piensen ustedes en estas circunstancias, pues digo, vaya, no resulta raro también que alguien en estas condiciones, pues a final de cuentas, decida, pues, por ejemplo, quitarse la vida, ¿no? O hacer algún otro tipo de tonteras. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esto obviamente no es culpa de los pacientes, o sea, no están así porque quieran, en este caso particular del trastorno bipolar, ¿verdad? Y entonces se cumple lo que les decía, pues hay que ver cuál es la forma de abordar de la manera más apropiada estos cuadros para, para fin de que el paciente, pues en el mejor de los casos, pueda volver a funcionar
hasta donde se pueda, ¿no? Y entonces, bueno, acá les puse una imagen y ahí está un cuate que está apagadón, y ahí está la figura de una mujer allá en el espejo, y bueno, las relaciones a lo mejor madre, hijo, pareja y antecedentes infantiles y todo este rollo que luego se maneja muy frecuentemente en el asunto de los ámbitos psicoterapéuticos y demás, en este plan de que luego se tienen que resolver los conflictos internos y la cuestión inconsciente y los traumas relacionados con la alimentación y digo con la alimentación durante la infancia y que si te dieron o no te dieron el pecho y todas esas cosas, o si te dieron la espalda o lo que sea, digo, sí son importantes, nada más que yo creo que más bien puse esta imagen aquí para tener en consideración que en relación con este trastorno en particular y con otros trastornos mentales, pues a lo mejor, aunque las cuestiones de desarrollo son ciertamente relevantes, en el caso del trastorno bipolar en particular, pues se trata de una onda neuropsiquiátrica que tiene muy fuertes raíces en el contenido genético del sujeto y que luego, independientemente de cómo le haya ido en la vida temprana y en sus relaciones materno-filiales, luego resulta de que a pesar de que le fue muy bien en la niñez y la infancia, pues de todas maneras va a tener trastorno bipolar. Digo, aquí el punto es que luego no hay que echarle la culpa a nadie de que la persona tenga trastorno bipolar. Digo, no es por la manera como lo criaron, no es culpa de sus papás, es algo que seguramente iba a aparecer independientemente de lo que luego se hiciera. Entonces, bueno, la intención, pues les decía, es aclarar esto y siguiendo con el cuadro con la característica de tener, ¿cómo se llama? Ciclos ultradianos o ultra rápidos, pues acá está otro nombre que se les ocurrió ponerle a esta onda de los ciclos ultra rápidos, un estado mixto pseudo-unipolar prolongado. Es esto que les mencionaba ahorita, pseudo-unipolar, o sea, como que parece que es una depresión unipolar, o sea, el cuate está todo el tiempo deprimido, pero además en un rato corto, o sea, en un periodo realmente pequeño de tiempo, pues te puedes encontrar tanto manifestaciones depresivas como aquello de la fatiga extrema, pero también manifestaciones hipomaníacas o maníacas, como eso de sentir una exagerada energía en determinadas horas del día o el hecho de sentir o experimentar estos episodios de irritabilidad, ¿no? Entonces como que se mezclan síntomas de depresión y de manía o de hipomanía y entonces a eso se le considera, pues este es un estado mixto, ¿no? Y además pseudo unipolar, o sea, pareciera como si fuera una depresión unipolar, pero además es prolongado, o sea, dura, pues eh, regularmente periodos de varias semanas cuando nos va bien, ¿no? Porque a veces son periodos que luego duran varios meses. Entonces, tengan también eso en consideración. Si encontramos así de inicio una aproximación farmacológica apropiada que le caiga bien al paciente, se le puede relevar del sufrimiento que luego experimenta por periodos más prolongados de tiempo y en el mejor de los casos, pues se le puede llegar a estabilizar anímicamente de forma que incluso se pueda eh, recuperar hasta el punto en que funcione adecuadamente por periodos largos. Sin embargo, bueno, al hablar de estas cuestiones de los ciclos ultra rápidos, pues hay que tener en cuenta este asunto de que desgraciadamente son más refractarios al tratamiento que los propios ciclos rápidos. O sea,
Si ya los ciclos rápidos son difíciles de tratar, o incluso si nos vamos hasta el fondo, propiamente el trastorno bipolar, el que no tiene ciclos rápidos ni ultra rápidos, ya de por sí se complica el tratamiento, ¿sí? Entonces, con ciclos rápidos todavía es más difícil y con ciclos ultra rápidos, pues excuso decirles que la situación se pone bastante más complicada, ¿no? De cualquier manera, también se cumple este asunto de que no hay así como una evidencia muy contundente de que, de que la manía causada por antidepresivos venga seguida por ciclos ultradianos o ultrarrápidos. Sin embargo, de todas maneras, pues hay que tener precaución. Les vuelvo a repetir, si es bipolar, mejor no le des puros antidepresivos. Si es bipolar, mejor piensa en la posibilidad de añadirle alguna variedad de estabilizador del ánimo, que puede ser, les decía, litio, que puede ser alguna variedad de medicamentos de los que luego se emplean para la epilepsia, ¿sí? O sea, hay varios epilépticos que son también buenos estabilizadores del ánimo y también varios medicamentos antipsicóticos pueden ayudar también a estabilizar el ánimo. Entonces, bueno, el asunto es que acá, incluso en el caso de los ciclos ultradianos, ultra rápidos, puede resultar incluso que el cuadro se ponga peor. No nada más que no mejore, sino que se ponga peor si utilizamos puros antidepresivos. Entonces, bueno, pues está como la señal ahí de tenga precaución, en el sentido de hay que ser muy cuidadosos al hacer el diagnóstico para ver cualquier indicio de que la persona pueda tener trastorno bipolar, para luego poder establecer un tratamiento que sea el más apropiado y que, por ejemplo, no ponga al paciente en más riesgo, como sería, si les digo, luego no es sencillo, porque incluso acá el nombre nos lo está señalando, ¿verdad? Es un estado pseudo-unipolar, o sea, parece como si fuera una depresión unipolar, pero no, nada más es pseudo-unipolar. Entonces, si encuentran esta variación de los síntomas con irritabilidad, con insomnio, con fatiga extrema, con fluctuaciones muy severas, pues, a lo largo de periodos muy cortos de tiempo, entonces uno tiene que pensar a lo mejor en esta variedad de presentación del trastorno bipolar con ciclos ultra rápidos y entonces, pues a lo mejor utilizar entre las otras cosas que se pueden usar en el tratamiento, pues alguna variedad de eutimizante, ¿no? De cualquier manera, tampoco hay pruebas de que estos ciclos sean otro subtipo bipolar distinto, sino más bien es un especificador del propio trastorno bipolar, ¿sí? Y les decía, pues regularmente pues, son más complicados de tratar, ¿sí? Aquí está esta onda. No solamente, bueno, en estos ondas ultra rápidas, pues la vida del paciente o ese periodo que estamos revisando nosotros de las alteraciones que luego tienen, pues suena como bastante caótico, ¿no? Como que alguien que anda en esas condiciones pensando que todo se acabó, que la vida ya, la situación es desesperada, escucha voces que le dicen cosas, etcétera, etcétera. Pues suena como muy incluyente de diferentes áreas del funcionamiento del sujeto, ¿no? Y entonces con todos estos síntomas abigarrados que luego se presentan en el episodio mixto pseudo unipolar prolongado, o que otros le dicen
trastorno bipolar con ciclos ultra rápidos, pues luego todo eso puede sonarnos o puede parecer que es un trastorno limítrofe de la personalidad. O sea, las personas con trastorno límite de la personalidad luego también, también nos presentan esta pintura caótica de su funcionamiento cotidiano, ¿eh? Y luego, bueno, pues incluso hay quienes dicen que el trastorno límite de la personalidad no es sino otra variante del trastorno bipolar. Es decir, son trastornos que luego afectan de manera muy importante la vida de los sujetos. No más que bueno, se considera hasta ahorita que una cosa es tener trastorno bipolar y otra cosa es tener trastorno límite de la personalidad. La ventaja es que muchos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno bipolar se utilizan también para el tratamiento farmacológico del trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? ¿Qué serían estas personalidades caracterizadas principalmente por este rollo de, de idealizar y de evaluar a los demás, ¿verdad? Generalmente acompañados por una tremenda ansiedad asociada con el temor del abandono, o sea, con unas reacciones que luego se describen como esfuerzos frenéticos por evitar el abandono. Ahora, en ese contexto, pues puede parecer que se trata de un paciente bipolar, nomás que son un poquitín distintos. Más adelante, pues también revisaremos la cuestión de los trastornos de la personalidad y luego a lo mejor se aclara un poco esta cuestión del diagnóstico diferencial. Pero entonces, acá el trastorno bipolar, sobre todo en esta variedad que presenta esta ciclicidad ultra rápida, pues se nos puede confundir con un trastorno límite de la personalidad. Y luego los trastornos bipolares también se nos pueden confundir con un trastorno de ansiedad. O sea, acá no me canso yo de repetirles que es que luego pueden parecer cualquier cosa. Y un episodio hipomaníaco que no está propiamente con euforia, sino más bien el sujeto presenta crisis de ansiedad, tiene falta de sueño, no se puede concentrar, está irritable, con estado de ánimo que siente desagradable, se agita, está impulsivo o o hipersexual, ¿verdad? Digo, por aquello de que los hipomaníacos luego decíamos se involucran en actividades que luego tienen un alto potencial para causar resultados desagradables, ¿no? Vaya, no significa que la sexualidad sea desagradable, sino que durante un episodio hipomaníaco, pues un paciente se puede meter con personas que ni conoce, ¿no? Y en ese sentido, pues sí se convierte en algo que puede resultar peligroso. Entonces, bueno, si también hay ansiedad durante el episodio hipomaníaco, pues uno puede confundirlo con toda facilidad con un trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, pues hay que tener la precaución de hacer el diagnóstico diferencial porque no es raro que suceda. Te puedes encontrar personas que tienen lo que pareciera ser un cuadro de ansiedad, pero realmente tienen un trastorno bipolar y se les ha dado esta descripción, trastorno bipolar, pero enmascarado y subsindrómico, o sea, enmascarado porque los síntomas principales propiamente, por ejemplo, de la hipomanía, pues como que no están muy a la vista. Y luego, por otro lado, a lo mejor la presencia de los síntomas no es tan intensa como para pensar en trastorno bipolar. Entonces hay que estar muy pendientes para evitar, en la medida de lo posible, pues el irnos con la finta y pensar que se trata nomás de un trastorno de ansiedad. Porque fíjense, si aquí
en este caso particular piensa uno que se trata de un trastorno de ansiedad exclusivamente, entonces nomás le das inhibidores de recaptura de serotonina y en esa maniobra terapéutica, pues a lo mejor lo que vas a lograr es que el paciente se ponga peor o le vas a poder aumentar la probabilidad de que tenga ciclos rápidos o ciclos ultra rápidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estriba la importancia de hacer un diagnóstico lo más preciso que se pueda, aunque le repito que pues evidentemente no es fácil. En el transcurso de que luego vas viendo pacientes, ahorita nomás en este ratito me acordé de dos que en un inicio me parecieron alteraciones de ansiedad y de hecho hice el diagnóstico de trastorno de ansiedad y luego al ratito me llega la contrarreferencia de la paciente de otro médico que me estaba solicitando el buscar la posibilidad de terapia electroconvulsiva para esta paciente que yo había visto como un trastorno de angustia, pero que le detectaron un trastorno bipolar, probablemente de este tipo, ¿no? O sea, con esta variedad, pues, enmascarado, ¿sí? Y no sé si tienen alguna pregunta ahorita en este momento para, pues que ya va siendo hora de acabar la clase. Entonces, si hay algo que no esté claro ahorita, pues ahorita es cuando. A este tipo de trastorno también se le maneja como un trastorno bipolar o como un trastorno de ansiedad. ¿A cuál? Al enmascarado subsíndrome. Este que estamos viendo aquí, Ujú. este es un trastorno bipolar. El tratamiento sería como de trastorno bipolar. Nada más que el asunto es que luego la ansiedad es un fenómeno que luego le dicen ubicuo, ¿no? O sea, la ansiedad te la puedes encontrar si el cuate tiene un trastorno depresivo o si tiene un trastorno bipolar o sujetos con esquizofrenia pues pueden tener ansiedad. Entonces la ansiedad es como un fenómeno mucho más amplio, ¿sí? Y te lo puedes encontrar como síntoma de múltiples trastornos, ¿eh? Aunque claro, pues obviamente es el síntoma central en los que luego se conocen propiamente como trastornos de ansiedad, pero sí hay que tener muy en consideración que luego la ansiedad puede, aquí en este caso, nomás es un síntoma en el contexto de un trastorno bipolar. En este caso el diagnóstico es trastorno bipolar, ¿no? Y probablemente sea un trastorno bipolar tipo 2, ¿verdad? Nada más que, como ven ahí en la diapositiva, pues los síntomas están propiamente enmascarados, ¿verdad? O sea, como que no los puedes ver. Igual, digo, si le pones atención y luego ya también con algo de experiencia clínica, pues ya distingue si este cuate está ansioso, pero tiene trastorno bipolar, y este otro sí está ansioso, pero tiene un trastorno, propiamente, no sé, por ejemplo, un trastorno de pánico. Ahora, es como la paciente que les decía ayer, la de las 7 chamarras, ¿no? O sea, yo veía, pues propiamente un cuadro de crisis de pánico y veía mucha angustia y veía, este, una cuestión que me parecía a mí así de entrada como un trastorno de pánico exclusivamente, pero luego ya después se viene que compra de manera irrefrenable y luego de repente se pone muy irritable y luego de repente también tiene episodios depresivos mayores, pues bueno, se destapa el diagnóstico y entonces ya dicen, no, pues agua pasa por mi casa, pues es un trastorno bipolar probablemente, también probablemente tipo 2, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va el asunto. Entonces, sí, te contesté, doctor, más o menos. Sí, Sí, ok. Entonces, aquí le dejamos por hoy. Yo creo que mañana acabamos de ver estas ondas de las vicisitudes de las diferentes presentaciones de los cuadros bipolares
que nos sirve en general, pues porque nos da una idea también luego de su relación con otros trastornos y y esperemos que sea de utilidad para todos ustedes este rollo. Ahora, acuérdense que, digo, me dijeron ustedes, creo, ustedes, que para el día 15, sí, ¿verdad? Para el día 15 vamos a tener un examen parcial. Sí, doctor. Ok, Pues, entonces, ¿mande? no, nada, no. Sí, pues para el día 15, digo, si todo está bien, si funciona el Teams y todo eso, y le encuentro cómo hacer los exámenes, pues bueno, ponemos un examen. ¿Sí? Sí, no, no se preocupe, doctor, ¿eh? No, pues los Así como usted, preocupados deberían de ser no, así ustedes, pues como son usted, los que no, van es que usted a... nos dijo en una clase y nos preocupamos y por eso preguntamos, pero no sé, si no hay necesidad, no se preocupe, no hay que mortificarnos. Ah, bueno, yo por mí no me mortifico tampoco, pero los que se mortifican mucho son luego las gentes de las áreas administrativas, ¿no? Para ellos les resulta muy relevante y muy importante el hecho de que ustedes sean sacrificados en aras de la excelencia académica. Entonces, pues digo, tenemos que hacer el el ejercicio de los exámenes parciales. Claro que pues la idea es aquí en la clase pues tratar de que ustedes aprendan y de que lo que aprendan realmente les sirva para su trabajo como médicos principalmente. Y luego si por otro lado puede ser interesante y les puede servir para sus actividades comunes y corrientes en la vida, como en la vida de cualquier persona, pues bueno, mejor, ¿no? Pero pues tenemos que buscarle la manera de hacer eso y también de cumplir con con los requisitos que luego nos pide la institución, que luego, bueno, pues es la que les va a extender su permiso para matar. Pero bueno, le seguimos mañana, ¿no? Sí, Muchas doctor, gracias. igual Ok, ahí, pues muchas sí, ahí. gracias. Contesten los sondeos que luego les pueden servir de aprendizaje y también pues para las preguntas que se me ocurran para el examen. ¿Sí? Muy bien, doctor. Ándeles pues. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos.